El anime comienza con un joven llamado Kosake Kon, el cual pasa sus largas vacaciones escolares jugando videojuegos en su habitación, por lo que vemos que mientras juega se encuentra con una jugadora llamada Flora, que le pide ayuda para completar una misión. A lo que nuestro prota, embobado por su belleza, acepta ayudarla, pero con la condición de que luego deben encontrarse en el mundo real. Así que luego vemos que ella acepta la propuesta de Kon. Pero cambiando de escena, ahora nos situamos en otro mundo, donde conocemos al comandante Zhang, quien está escoltando a una princesa llamada Peria. Por lo que vemos que cuando son emboscados por el ejército de un reino rival, liderados por el comandante Baration. Y a pesar de ser ampliamente superados en número, Zhang se mantiene firme en su deber de proteger a la princesa. Por eso de inmediato se lanza a pelear solo contra todos los soldados del ejército. En sí, logra derribar a algunos de ellos. Pero en eso vemos que las tropas se mueven para rodear a la princesa, y ambos quedan acorralados. Por su lado, el malo maloso les exige que se rindan, pero repentinamente vemos que Kon cae del cielo y aterriza sobre el malo, logrando noquearlo. Y gracias a esto, los muchachines aprovecharon la oportunidad y terminan escapándose del lugar, llevándose también a nuestro protagonista. Confundido y desorientado, Kon pensó que todo lo que estaba experimentando era solo un sueño. Sin embargo, la princesa lo corrige rápidamente con un buen pimba, también presentándose a sí misma y a su asistente llamada Mariandel, la cual esta última llamó la atención del protagonista por su hermosura. Pero cuando él intenta hacerse lindo con ella, al toque Mariandel le revela que es transgénero. Y bueno, ya que estaba curioso, se lo demuestra. Por otro lado, vemos que Baration les informa todos los detalles de lo que pasó al príncipe Dukakis, quien vendría a ser el líder de la facción de Incógnito, cuyo objetivo es derrocar al Imperio Santo y detener a la princesa. Cuestión que este quedó intrigado con nuestro protagonista, ya que había derrotado a su principal comandante. Por eso le pide a su gente que mantengan vigilado al prota y que también recompilen toda la información que puedan obtener. Pero bueno, volviendo con nuestros aventureros, mientras Kon seguía confundido por entender cómo terminó este nuevo mundo y sin saber si podría volver al suyo, Zhang nota que el protagonista no tenía calzado. Así que por esto hicieron una parada en el mercado de la ciudad para comprarle un par de zapatos. Y bueno, al parecer el protagonista, ni lerdo ni perezoso, decidió comprarse unos de cuero de dragón, que estaban refacheros. Igualmente, al seguir camino, el comandante se da cuenta que están siendo perseguidos por dos hombres de Dukakis. Y como se esperaba, Zhang al toque toma acción de esto. Y ante esto le entregó una espada al protagonista para su protección. Entonces después, cuando continuaron su viaje, fueron emboscados por el príncipe Dukakis. Por su parte, Mariandel y Zhang fueron directos para pelear, pero en sí no son rivales para el maquiavélico del príncipe. Así que por esto, nuestro protagonista se vio obligado a enfrentarse a él en un mano a mano. Pero tampoco parece ser rival, porque de un solo golpe logra hacer pelota toda su espada. De igual manera, Kon no iba a rendirse y estaba listo para contraatacar. Así que cuando el príncipe se preparaba para darle el golpe final, el prota aprovechó la oportunidad para darle una buena patada en la ingle y dejar al maquiavélico sin día del padre. Entonces, aprovechando la situación, Kon roba su espada y le reclama a su equipo que va a ser el portador de esta nueva espada mágica. Entonces, una vez continuaron su viaje, la princesa Peria, impresionada por la vida del prota, decidió ofrecerle un puesto como uno de sus caballeros reales, los cuales son los encargados de proteger el reino de Bur. Por su parte, Kon duda en si aceptar, ya que afirma que su victoria se debió a que fue pura suerte, pero en definitiva se vio obligado a aceptar, porque al parecer el grandulón no quiere que rechace la oferta de su princesa. Por otra parte, al día siguiente, vemos que el príncipe se despierta en un hospital, aturdido y confundido, y mientras poco a poco recuperaba la conciencia, recibe noticias devastadoras de su médico, diciéndole que ha perdido uno de sus testículos. Obviamente que la noticia lo dejó en shock, y sintió que le habían arrebatado parte de su masculinidad, pero lo que realmente lo enardecía era la pérdida de su espada ancestral, la cual tenía un gran valor sentimental para él. Entonces, alimentado por la ira y el deseo de la venganza, Dukakis prometió encontrar a Prota y recuperar su espada robada. Y bueno, volviendo con nuestros héroes, mientras tanto la princesa le cuenta a Kon en el peligroso estado que se encuentra su mundo, y que si no mantiene el equilibrio podrían enfrentarse a la extinción, agregando que confía en su poder y que sería de mucha utilidad para ellos, así poder preservar este mundo. Por su parte, el protagonista le dice que descarte la fe que tiene sobre él, y sigue insistiendo en que su poder se debe a la mera suerte. Pero repentinamente, cuando terminan de hablar, una explosión sacude toda la ciudad, a lo que pronto se nos revela que la explosión fue causada por un tanque, manejado por el mismísimo malo maquiavélico de Dukakis, el cual viene en busca de nuestro prota. Entonces al toque, junto a todo su escuadrón, por medio de un altavoz, lo invita a pelear a Kon. Por su parte, el prota le dice a sus aliados que no interfieran en la pelea, ya que no quiere que se vean involucrados. Sin embargo, cuando el príncipe intenta disparar su cañón contra Kon, este se dio cuenta que todos sus disparos estaban mal direccionados y estaba disparando a sus propios compañeros. Es el que Zhang le dice que aproveche la oportunidad, porque seguro el peli blanco debe estar volviéndose loco. Así que ya de paso se le avalancha hacia él para despejarle el camino, mientras que el protagonista se prepara con su espada mágica de alma para enfrentarse al malo maloso. Al principio, Dukakis subestimó al prota, creyendo que solo los guerreros conocidos como Imperión pueden activar el poder de su espada sagrada. Pero para su sorpresa, Kon pudo desbloquear todo el potencial de la espada sagrada de alma y se dirigió a hacer pelota al malo. Pero repentinamente se termina tropezando con una piedra y se le termina cayendo la espada, donde una vez a recogerla, esta se termina transformando. Sí, súper raro. Pero bueno, por su parte, Dukakis, al observar esta situación, comienza a reír y se prepara para dispararle un buen cañonazo, aunque en ese momento el protagonista logra contraatacar y hacer pelota el tanque del peli blanco. Entonces el príncipe, ya cansado de nuestro prota, decide enfrentarlo cara a cara,
Por eso decidió ganar el combate, arremete con todo hacia él. Pero bueno, lastimosamente para su mala suerte, Kon logra esquivar su ataque y aprovechando el momento, el prota termina dándole un buen mazazo en la ingle, lo que obviamente dejó tirado en el suelo a Dukakis. Y al ver esto, todos sus soldados intervinieron en la pelea, pero por órdenes de su líder deciden retirarse para llevárselo a un hospital, aunque le dicen a nuestro prota que esto no quedará así. A lo que cuando el escuadrón se termina marchando, vemos que el protagonista en realidad estaba ansioso por enfrentarse a las tropas de soldados, pero Sangling por su parte le dice que no era una buena idea, ya que las tropas de la facción Incógnito son bastante formidables. Y a todo esto, sin que todos lo supieran, a lo lejos una mujer acompañada por un monito está observando toda la situación, por lo que ella le ordena a su mascota que vigile de cerca los pasos de nuestro protagonista. Ya la mañana siguiente, el príncipe se despierta nuevamente en el hospital, y nuevamente con noticias devastadoras, ya que ahora tuvieron que retirarle el único testículo que le quedaba. Y por otra parte, mientras Kon y Grupete se dirigían al Capitolio para buscar una forma de que el protagonista regrese a su mundo, en el camino fueron abordados por el mono de la chica misteriosa, el cual con su hermoso encanto captó la atención de Mariandel, y bueno, básicamente de todos, o sea, imposible que alguien se resista. Sin embargo, al prota parece no caerle muy bien, y en definitiva termina tirándole unas piedras para ausentarlo y así sigue el camino. Por lo que ya en la noche, cuando paran a descansar, el mono nuevamente aparece ante Kon y termina por despertarlo a la mañana siguiente, a lo que él, estando exaltado, intenta convencer a sus compañeros de que se deshagan de él, pero al parecer no hay caso, ya que Mariandel decidió adoptarlo. Así que en secreto, Kon comenzó a probar varios métodos para deshacerse del mono, pero para resumir, sus intentos siempre fracasaron. Es por eso que finalmente se vio obligado a revelar la verdadera razón de por qué no quiere los animales. Entonces ahí nos enteramos que hubo cierto día que se encontró con dos gatitos detrás de un arbusto, y bueno, como toda persona de bien, decidió cuidar de los michinos. Pero bueno, resulta que su enojo viene de que a pesar de todo el amor que les dio a los michinos, ellos nunca lo quisieron. O sea, creo que todos los gatos son así. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan, gente? ¿Son team gato o team perro? Los leo en los comentarios. Por su parte, la trans le dice que esa no es una razón válida para que así fuera con los animales. Por eso trata de persuadir a Kon para que le diera una oportunidad al monito. Así que vemos que cuando el protagonista trata de hacerle una caricia, este termina mordiéndole la mano. Y bueno, como suponemos, Kon se recalienta y trata de eliminar al mono. Pero el mono pareciera que es todo un experto en la pelea, y en dos ocasiones termina esquivando los ataques del prota. Y para culminar todo, termina dándole una buena patada para desmayarlo. Sí, y así como el mono termina formando parte de la banda del prota. Por lo que luego vemos que los muchachos siguen camino. Y en eso también vemos que la chica misteriosa seguía de cerca sus pasos. Por otro lado, yendo con Dukakis, él se dirigió a la casa de su prometida Emilia, donde ella comenzó a preguntarle por sus heridas que tuvo en la batalla contra el prota, ya que obviamente estaba preocupada por su salud. Y por su parte, el príncipe se encontraba duditativo, ya que aún no le había contado a ella sobre la condición que le habían estirpado las pelotas. Y bueno, por ende no podía tener hijos. En sí, ese mismo día en la tarde, unos parientes llamados Olympus y Gabriela llegaron a su casa para visitarlo después de enterarse de su reciente batalla. Cabe aclarar que ambos desconocían su condición, ya que él le había pedido a su médico mantener su condición en secreto, para que nadie supiera que ya no era capaz de tener hijos. Al rato, Olympus le obsequia al peliblanco una caja de medicina, afirmándole que era altamente efectiva para usarla en combate. Sin embargo, la medicina en realidad era un potente afrodisíaco, y este se lo había dado con la intención de tentarlo para que se acueste con Gabriela, ya que ambos tenían como objetivo interrumpir el compromiso entre él y Emilia, y así el príncipe tenga los ojos en Gabriela, como los había tenido en su pasado, y así ella pueda gozar de una vida cómoda como princesa. Entonces, una vez que Dukakis termina tomando la droga, al rato Gabriela entra a su habitación, bueno, con la intención de seducirlo. Por eso se desnuda frente a él, y en eso vemos que Olympus irrumpe en el cuarto, y finge atraparlos con las manos en la masa, para que Emilia fuera testigo de la infidelidad de Dukakis. Obvio que ante esto la rubia sale corriendo del lugar. Igualmente, Dukakis sabe que esto no es así. Es por eso que para saldar su honor, desafía a Olympus a un duelo, donde le promete que, si sale victorioso, él tendrá que confesarle toda la verdad a Emilia. Y por su parte Olympus acepta el desafío. Entonces, momentos después, vemos que comienza una feroz batalla, pero del príncipe contra los subordinados de Olympus, ya que bueno, este como estuvo miedoso, mandó a pelear a sus soldados. De igual manera, el peliblanco demuestra ser un oponente formidable, al derrotar a todo el escuadrón de Olympus. A lo que luego le dice al boludito este que ahora confiese todas sus fechorías, pero este en vez de confesar, decide darle un golpe bajo al príncipe, del cual bueno, ya está acostumbrado. Pero tranca palanca, porque se ve que ahora el peliblanco sí toma precauciones sobre sus partes íntimas. Así que ante esto Dukakis le da un buen pimba y termina acabando con todas sus mentiras. Cabe destacar que todo esto pasaba ante los ojos de Emilia, la cual descubrió que todo había sido un engaño. Entonces ya luego vemos que en definitiva todo terminó bien para el príncipe y su prometida. Volviendo con nuestros protagonistas, los muchachos continúan su camino y se preguntarán ¿a dónde se están dirigiendo? Bueno, ellos se están dirigiendo a la capital para ver si hay alguna respuesta de cómo nuestro protagonista pueda volver a su mundo. Pero bueno, en sí no sé cuánto tardarán, pero lo que sí sé es que llegaron a la playa y como bien sabemos no puede faltar el sol, la arena y sobre todo mujeres en traje de baño. Acá la cosa es que nuestro protagonista se siente inseguro con su cuerpo, así que trata de pasar el momento como puede, pero al parecer la que no la pasa mal es Mariandel, ya que bueno, comienza a llamar la atención de todos los chicos. Es el que el
protagonista, como todo envidioso, dice que tiene un amiguito ahí abajo. Pero bueno, al parecer a los muchachos poco parece interesarle eso. Y bueno, se ve que a las chicas tampoco le interesa, ya que comenzó a ser el centro de atracción de todo el lugar. Es entonces que cuando el grupo está reunido, Sanglin le comenta a nuestro protagonista que no siempre fue así la vida para la trans, debido a que tuvo que soportar mucho en su vida para ser feliz. Es el que le cuenta al grupete algo de su historia. Resulta que Mariandel, entonces conocida como Roku, era una renombrada atleta de artes marciales y fue elegido por su padre para ser su sucesor. Sin embargo, esto causó tensión entre él y su hermano mayor, quien no podía aceptar que él sea nombrado su sucesor, por lo que cuando su padre fue asesinado, su hermano lo acusó de haberlo matado. Así que para evitar más conflictos familiares, Roku eligió no usar más sus poderes y alejarse de su familia. A lo que cierto día, mientras estaba malherido, se encontró con una chica llamada Mariandel. Inmediatamente se enamoró de ella a primera vista y comenzó a pasar más tiempo con ella. Sin embargo, la chica sufría de una enfermedad mortal. Es por eso que Mariandel le rogó a Roku que la dejara y llevara una vida mucho mejor. Pero bueno, a pesar de la petición de ella, Roku se negó a abandonar a su amor y decidió quedarse hasta el día que muriera. Y es por este motivo que en homenaje a su amada, Roku tomó el nombre de Mariandel y vivió como ella, conservando la memoria por todo lo que le había dado. Entonces, por su parte, luego de escuchar todo el relato, nuestro prota se queda pensativo en cómo había jugado a Mariandel anteriormente. Es por eso que durante la noche fue a visitarla a su habitación, para disculparse por todo lo ocurrido. Pero bueno, ocurrió un hecho algo afortunado o desafortunado. No sé, estoy confundido, pero en definitiva terminó pasando la noche junto a Mariandel. Entonces a la mañana siguiente, cuando se despierta junto a ella, se da cuenta que en realidad toda la historia esa que le dijeron los muchachos era falsa. Y en realidad Mariandel es mujer porque quiere serlo. Pero bueno, al parecer Con estaba tan concentrado que el grupete quiso jugarle una buena pasada. Sí, ¿para qué enemigos y con estos amigos? Ya basta. Pero bueno, dejando eso de lado y mientras tanto a todo esto, vemos que en la asociación religiosa de Ulga, los miembros están discutiendo sobre la derrota de Dukakis en su duelo contra nuestro prota. Además de eso, los religiosos sospechan que nuestro protagonista puede ser el héroe profeta de Imperión. Por eso lo ven como una pieza clave en su plan para derrocar al Santo Imperio. Así que con esto planean enviar a uno de sus monstruos para acabar con nuestros protagonistas. A lo que al rato conocemos a este tal monstruo, el cual se llama Jorge, el cual es un orco repoderoso que tiene cara de pocos amigos. Y cambiando de escena, al rato vemos que está siguiendo de cerca los pasos de nuestros héroes en su camino hacia la capital. Momentos después, los muchachos paran a descansar y en eso Mariandel les comenta a los muchachos que la princesa está actuando extraño. Entonces vemos que cuando van a verla a su habitación, notan que tiene un pelito que revolotea de lado a lado y no parece estar de muy buen humor. Por su parte, el protagonista no comprende qué es realmente lo que está pasando y por eso que sus compañeros le advierten que no interfiera para nada con la princesa y que solo siguiera todas sus órdenes, ya que de lo contrario provocaría graves consecuencias si no respeta su autoridad. Y bueno, por este motivo los muchachos van a comprar un montón de comida y en un parpadeo le preparan un montón de platillos a la princesa y esta por su lado en un parpadeo también los devora. Sí, se ve que al parecer su ataque de ansiedad es más grave de lo que pensaban. Ya por la noche vemos que Jorge estuvo esperando ansioso para atacar a la Banduski. Pero bueno, para resumir, básicamente cada vez que intentaba eliminar a alguno, los muchachos le dieron su merecido, ya que al parecer estaban con poca paciencia, debido al periodo que estaba sufriendo la princesa. Entonces por último el malo maloso decidiera su objetivo principal, o sea, la princesa. Pero bueno, esta por su lado, estando toda loquísima, le da una verdadera paliza. Y bueno, en definitiva, el plan de los religiosos terminó fracasando, y el curioso Jorge terminó recibiendo una verdadera paliza. Por otro lado, ya al día siguiente, nuestros muchachos luego de este incidente se dirigieron a las aguas termales de Alma para disfrutar el día. Obviamente que todo iba más que bien, y nuestro prota estaba disfrutando de un relajante baño. Pero para su sorpresa, en un momento inesperado, llega el príncipe Dukakis, y por eso que Kon se apresura para esconderse de su archienemigo, y así no entrar en otra pelea sin sentido. Por lo que ya al rato, luego de pegarse una buena duchita junto a Sangley, el prota al salir del agua comienza a emanar un aura brillante, lo que obviamente lo hizo entrar en pánico y no entendía el motivo. Así que ante la duda de no saber qué hacer, decidió nuevamente irse a las aguas termales para ver si se le iba esa aura brillante. Pero en ese momento se encuentra cara a cara con el príncipe, el cual le comenta que esa luz brillante que emana en su cuerpo en realidad se trata de la espada de Alma. Y bueno, como suponemos de paso, el príncipe le declara que quiere la revancha de nuestro prota, pero Kon, como todo un cobarde, decide hacerse el sonso. Por lo que luego cuando ambos están cambiando, Kon aprovecha el momento y dándole un buen escodazo al príncipe, al rato se termina yendo del lugar junto con todos sus compañeros. Ya el otro día, los muchachos paran en el camino para poder alimentarse, y como Kon brillaba demasiado y la luz encandilaba a todos, decidieron cubrirlo como una momia. Pero cuando todos los muchachos al rato llegaron a una ciudad bastante alborotada, los ciudadanos desconfiaban de la apariencia inusual de nuestro prota. Es por eso que exigieron que se quitara todo ese vendaje. Y bueno, vemos que mientras le quitaban las vendas que cubrían todo su cuerpo, todos terminaban sorprendidos, ya que bueno, aparte de estar desnudo, también brillaba como Robert Parkinson. Y bueno, esto al parecer generó que todos los pueblerinos lo vieran como un ser divino, e inmediatamente comenzaron a adorarlo como si fuera un dios. Sí, menuda suerte para nuestro prota. Y para colmo, él aprovechó esa ventaja que tenía como ser divino, y también comenzó a hacer proezas con su arma divina. Entonces, aparte de ganar fama, también ganó muchas ricolinas, comida y el servicio que quisiera.
Sí, realmente estaba viviendo la vida de un rey. Sin embargo, Zanglein estaba al tanto de lo que estaba haciendo Kon. Es por eso que le aconsejó que no siga con esta farsa, ya que como bien sabemos, las mentiras tienen patas cortas, y por ende lo iban a descubrir, agregando que lo mejor sería que se vayan cuanto antes de la ciudad. Es por eso que toda la Banduski ideó un plan para escapar cuanto antes, pero los altos mandos terminaron descubriéndolo, así que tuvieron que ir por otra idea, la cual fue nada más ni nada menos que ponerse desnudo frente a todos sus fieles seguidores, alardear de su gran tula y terminar yéndose en un globo aerostático por los aires junto con todos los demás del grupo. Sí, algo más simple no había. Pero bueno, en definitiva, el objetivo lo cumplieron. Aunque de igual manera, en ese momento vimos que la chica misteriosa los estaba mirando de cerca. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es esta chica misteriosa? Bueno, resulta que esta chica misteriosa se llama Alma Flora, y se ve que es una vieja conocida de Dukakis. Por eso vemos que en la noche, ella lo lleva hasta un lugar para darle un regalo especial. Ahí es que le presenta a este animalito que no sé qué carajo es, pero sí sé que se llama Takumi, y es un forjador de espadas, el cual le preparó una especialmente para Flora. Entonces ella, por medio de un cristal mágico, hace una especie de ritual, y termina encantando la espada, para que sea como la espada mágica de Alma. Y así de esta manera, el príncipe Dukakis pueda estar feliz nuevamente con su espada mágica. Por lo que ahora sí, con su juguete nuevo, el príncipe realizó una pelea de sus guerreros más fuertes contra un dragón re poderoso, ya que pretendía que el ganador sea asignado como su mano derecha, y liderara el ejército de la facción de Incógnito en su batalla contra Prota. Sin embargo, en el encuentro el dragón demostró ser demasiado poderoso, motivo por el cual el príncipe tuvo que intervenir, y haciendo uso de su nueva espada mágica, terminó derrotando al dragón con una gran explosión. Y por último decidió que todos los muchachos se unieran a su facción. A lo que ahora sí, ya habiendo pasado unos cuantos días, finalmente el príncipe junto a sus tropas lograron alcanzar al grupo de nuestros protagonistas. Y como bien imaginamos, se desata una feroz batalla entre nuestros héroes y las tropas del malo maloso. Por su lado, Mariandel y Zanglein se enfrentan a algunos de los soldados del príncipe, donde básicamente en un buen rato son reducidos por el gran poder que tienen las espadas mágicas de los villanos. Y por otro lado, nuestro protagonista se enfrenta cara a cara con Dukakis. En sí, el choque es tan fuerte que termina destruyendo gran parte del área y provocando que algunos de nuestros protas caigan por un acantilado. De igual manera, todos están sanos y salvos, aunque bueno, a excepción de la trans, la cual fue capturada y tomada de prisionera por el grupo del príncipe. Aunque no son los únicos que tomaron a un rival como prisionero, sino que nuestros héroes también tomaron como rehén a este muchacho llamado León. Pero Kon, siendo más astuto, decide liberarlo, ya que tomarlo como prisionero conllevaría muchos más problemas. Entonces ante esto, el príncipe también decide dejar liberada a Mariandel, como muestra de gratitud, aunque de igual manera desafía a Kon a tener otra batalla en el viejo castillo. Entonces cuando las tropas del malo llegan al castillo abandonado, donde creían que se estaba escondiendo nuestro prota, tan pronto como logran entrar, son atrapados por una trampa que nuestro grupo les había planeado. Obviamente que esto hizo enfurecer al príncipe, ya que sentía que le estaban tomando el pelo. Pero al rato de seguir buscando a nuestro protagonista, en un momento termina encontrándolo, y para demostrar que es el verdadero malo maloso con la espada, le tira un poder bien poderoso para terminar con sus vidas. Y bueno, al parecer piensa que eso funcionó, y al final se termina retirando del lugar con la misión cumplida. Aunque luego más tarde comienza a sospechar de que si realmente eliminó al prota como pensaba. Entonces por esta incógnita decide enviar a algunos de sus hombres para que mantengan vigilado de cerca a Mariandel y a Zanglein, ya que si su conjetura es cierta, Kon y la princesa con los primeros que haría contacto sería con ellos. Pero bueno, a medida que pasaba el tiempo, no había señales de ninguno de los dos. Así que ante esto, Gustav, quien es un subordinado del príncipe, terminó abordando a Mariandel en un bar. Y es ahí que efectivamente se entera por parte de la Peli Verde que la princesa de nuestro prota realmente habían muerto. Entonces ante esta noticia, Gustav se ofreció a pagarle los tragos y mismo dejarse golpear por Mariandel, para así poder compensar su pérdida. Entonces vemos que luego los subordinados, para confirmar que realmente esto era cierto, decidieron asistir al funeral de nuestros protas, y así de una vez por todas confirmarle al príncipe Dukakis que su lucha con Kon había culminado. De igual manera, cuando la trans y el grandulón continúan su viaje por el desierto, para sorpresa nuestra se topan con Kon y la princesa. Bueno, más que sorpresa, era algo obvio. Me imagino que no habrán pensado que nuestros héroes iban a morir así de fácil. No sean ilusos, por favor. Bueno, resulta que obviamente todo fue un plan para que el príncipe Dukakis deje de seguir su lucha contra nuestro prota. Lo que pasó en el castillo fue que las dos figuras que Dukakis encontró eran meras ilusiones creadas por un espejo gigante que habían puesto. En sí, nunca pensaron que iban a caer en un truco tan básico. Pero bueno, se ve que el príncipe Dukakis es bastante tontolón. Cuestión que luego, pasados unos cuantos días, mientras todo el grupete exploraba una ciudad, conocen de casualidad a una chica llamada Miranda, la cual, al ver a nuestro protagonista con toda la facha que lleva encima, inmediatamente termina enamorada de él. Aunque justo en ese momento, Kon arruina el momento por tener dolor de estómago. Así que comienzan a buscar un médico por toda la ciudad. Pero resulta que mientras estaba en eso, la loquilla de Miranda se termina poniendo celosa de Mariandel. Y bueno, eso fue un motivo suficiente para hacerle una cena de celos a Kon y pensar que le estaba siendo infiel. Sí, se ve que se está armando toda la película ya. Pero en sí, lo más curioso de todo es que ella, como toda novia loca tóxica, intenta dar un espacio a nuestro prota,
pero sin querer termina rompiendo el vestido de la peliverde, dejando toda su gran pechonalidad al descubierto. Y bueno, ante esta situación, decide irse avergonzada del lugar. Y por suerte para nuestro protagonista, lo suyo solo fue una lesión menor, y con un poco de reposo mejorará. Pero bueno, pareciera que ese reposo tendrá que esperar, porque una vez al salir del consultorio, Miranda intercepta nuevamente a Con, aunque esta vez termina amarrándolo con una cadena, y además de decirle que comprenda su imploración, comienza a declararle todos sus sentimientos. Y como nuestro protagonista no comprende un carajo las acciones de la loca rubia, ella decide desafiarlo un duelo, para que su amor sea correspondido. Entonces al rato ya lo vemos dando unos buenos pim pum pan en el campo de batalla, y debido a que la chiquita es repoderosa, el prota terminó comiéndose la paliza de su vida, así que ahora con su derrota no le quedó otra más que arrodillarse y declararle su amor, a pesar de bueno, no tener ningún interés por la tóxica, pero repentinamente ella cambió de parecer y decide rechazar su propuesta de amor. Ven, hasta el anime demuestra que las chicas son incomprensibles, y para colmo al día siguiente, cuando todos los muchachos se disponían a zarpar rumbo a la capital, vemos que la loquita aún seguía mirando con amor a nuestro prota, a lo que ya luego de unos cuantos días de viaje, los muchachos llegan hasta un puerto, donde al querer zarpar en botes en la capital, resulta que fueron chantajeados y no pudieron arrendar su transporte marítimo. Es por este motivo que la princesa sugiere que viajaran por tierra para que ella pudiera detenerse en la capital de Narpod y comprarse algunos dulces. Por su parte, los demás del grupo, a pesar de que el viaje sea largo, aceptaron el cambio de planes, por lo que vemos que antes de emprender viaje, Con tiene ganas de ir al baño. Por eso se adentra en la ciudad del puerto para ir en busca de un baño público. Así que mientras se estaba dirigiendo para hacer sus necesidades, en uno de los callejones termina descubriendo algo muy interesante. Escucha al monito hablando con un tono humano y creyendo que se estaba comunicando con alguien. Sin embargo, cuando se acercó para corroborar eso, el macaco le respondió escupiéndole comida en su cara. Pero cambiando de escena, al rato cuando el protagonista se estaba lavando la cara en una fuente cercana, Variation se sorprende al ver a Con, ya que pensaba que había muerto. Por lo que momentos después, Con comienza a interrogar al monito para saber qué es lo que está haciendo. Incluso intentó ahogarlo y hasta logró azotarlo. Es por ese motivo que, ante esto, el macaco se vio obligado a revelar la verdad y admitió que era una reencarnación del padre del prota, enviado para vigilarlo y equipado con una bolsa mágica llena de herramientas para la comunicación. Sin embargo, Con no se dejó engañar y creyó que el mono simplemente estaba tratando de engañarlo, así que volvió a torturarlo. De igual manera, los muchachos al rato finalmente emprendieron viaje, y en ese momento, Dukakis, quien estaba re tranquilo descansando, vio al protagonista en el carruaje y se quedó pensando al respecto. Y por su parte, Con comenzó a estirar al mono para que los muchachos supieran que en verdad el macaco era un espía o bueno, algo así. Pero bueno, al parecer no hay caso. El mono es mucho más inteligente de lo que pensábamos. Después de un largo viaje, los viajeros finalmente llegaron a la capital real. Dentro del palacio vemos que el príncipe Yuglapur, que vamos a decirle Yugla para simplificar, se reúne con el rey de Peria, o sea, el padre de la princesa, donde para resumir ambos sabían sobre los rumores de la muerte de la pequeña. Pero el rey le afirmaba al rey Yugla que esos rumores eran falsos y que su hija estaba viva. Y bueno, justamente el viejo tenía razón, ya que la pequeña al rato vuelve a reencontrarse con su padre, y por su parte ella le pide que le dé su corona como prometida del príncipe Yugla. Y bueno, además de preguntarle cómo hacer para que nuestro protagonista pueda volver a su mundo humano. Y por su parte, el viejo le sugiere que vaya a la Torre del Oeste para consultarle a los astrólogos reales. Entonces, sin perder un minuto, la princesa le da las coordenadas a nuestro prota. Así que ya cambiando de escena, vemos que el protagonista se abrió paso a través de un pasaje subterráneo, donde en el lugar se termina encontrando con el macaco maldito. Es ahí que se entera que ahora el monito estaba espiando una organización secreta antiimperialista, que tiene como objetivo provocar cambios en el imperio. Así que vemos que mientras intentaban escuchar la reunión, fueron sorprendidos por el líder del grupo. Resulta que en ese lugar se encontraban 3 organizaciones antiimperialistas, donde al parecer los 3 líderes sospechan que uno de ellos era un traidor. Y bueno, eso fue motivo suficiente para que quieran darse unos buenos pim pum pan. Así que gracias a esta disputa, nuestro prota y el monito aprovecharon el momento para poder escapar, y lograron abrirse paso a la Torre del Oeste, donde se encontraron con un astrólogo. Por su parte, este le confiesa a nuestro prota que no tiene los medios suficientes para devolverlo a su mundo natal. Obviamente esto dejó frustrado a nuestro protagonista, pero en ese momento escucha la voz de una mujer que dice poder cumplir con ese deseo. Entonces vemos que Con se dirige a buscarla, aunque al correr la cortina, la mujer desaparece mágicamente, y en cambio el prota se termina encontrando con una ciudad flotante llamada Olvidia, la cual es la llave para su regreso. Entonces ya el otro día, como suponemos, Con se quedó pensando en lo que le dijo aquella mujer misteriosa, así que partió hacia el reino de la princesa para reencontrarse con los demás del grupo, y en el lugar, ya estando con los demás, un comandante del príncipe Yugla viene a buscarlos, y Con al verlo detalladamente se dio cuenta que lo conocía, o sea, para que entendamos, es uno de los líderes de la organización antiimperialista. Pero bueno, cuestión que los muchachos al final partieron en una nave, junto a las tropas del príncipe Yugla para ir rumbo a su imperio. Por otro lado, momento después a esto, vemos que el príncipe Dukakis recibió la noticia de que Con y la princesa todavía estaban vivos y habían regresado al reino de Peria. Entonces, al haber sido engañado, está más caliente que nunca. Por este motivo, decidió enviar en secreto a su colega Variation para que se disfrazara como un miembro de la tripulación de Yugla y se infiltrara en la nave. Por lo que una vez comienza a patrullar el lugar, al toque se topa con nuestro prota, donde comienza a reírse por las huevadas que este hacía. Sin embargo, ya la vergüenza era tanta que decidió interrumpir en su habitación con un disfraz
disfraz un poquito peculiar. Y acá en verdad nos damos cuenta de que Com es bastante idiota, ya que el malo maloso se puso una zanahoria, bigote y anteojos. O sea, tendría que darse cuenta de que es de los malos. Pero bueno, cuestión que al final el peli violeta termina disparando a nuestro prota con un tranquilizante, para así dejarlo inconsciente. Y mientras tanto, Jugla le comenta a Konitan que tiene sospechas de que hay un intruso entre el personal de sirvientes, agregando que ese intruso debe ser de la facción de Incógnito y seguro quiere sabotear el compromiso que él tiene con la princesa. Y vemos que toda esta conversación estaba siendo escuchada por Baration, el cual se quedó con cara de preocupación. Pero bueno, de igual manera, al final su presencia fue descubierta por nuestros héroes, primero por Sanglein, luego por Mariandel y último por la princesa. Aunque bueno, a los tres el malo maloso tuvo que dispararlas con un tranquilizante, ya que la cosa se estaba volviendo bastante complicada. Igual, para sorpresa nuestra, los muchachos se encuentran bien, ya que todos estaban protegidos por sus amuletos de la suerte. Entonces, como el plan de eliminar a nuestro prota se le estaba complicando a nuestro amigo Baration, optó que lo mejor sería tomar un plan de escape. Por su lado, con nuestro grupete reunido, nos enteramos de que todos están yendo al imperio de Yuglabur porque se llevará a cabo la ceremonia de casamiento entre la princesa y él. Pero bueno, se ve que al parecer la pequeña no está tan a gusto con este matrimonio arreglado. Por lo que ya una vez todo el grupete llegado al imperio de Yugla, se encuentran con el señor Maynes, el cual es el encargado de llevar los preparativos protocolares para los rituales matrimoniales. Y es ahí que nos enteramos que ninguno de los muchachos todavía conoce al señor Yugablurk, y que además la pequeña Loli, antes de conocer a su prometido, tendría que pasar por 18 rituales matrimoniales antes de llegar a la ceremonia. Por otro lado, el protagonista, estando ansioso por encontrar alguna respuesta de cómo llegar a la ciudad flotante de Olvidia, le dice a Maynes si puede darle alguna respuesta al respecto. Pero bueno, se ve que al parecer todo lo relacionado sobre la ciudad es un secreto, y el viejo no termina diciéndole un carajo. Obviamente esto dejó bastante impaciente a nuestro prota, pero tranca palanca, porque el monito lo acompaña hasta el centro de investigación Ixion, donde le dice que seguramente ahí va a encontrar una respuesta. Entonces, una vez estando en el lugar, termina infiltrándose, y cuando logra llegar a la recepcionista, y al decirle que es el Imperión y que quiere saber cómo llegar a Olvidia, esta de inmediato llama a la seguridad, y al rato terminan dejando a nuestro prota en un calabozo. Va, en realidad, en una sala de interrogatorios, y acá es donde Con conoce al director del centro de investigación de Ixion, este muchachín llamado Alan, el cual está interesado sobre si realmente él es el Imperión, y también sobre el mundo del que proviene. Por eso al rato, para corroborar esa conjetura, somete a nuestro prota a algunas pruebas y exámenes para analizar la estructura de su cuerpo, y también sus habilidades. Sin embargo, después de realizar las pruebas, Alan se dio cuenta de que la estructura del cuerpo de Con no era diferente de la de cualquier otro ser humano. Entonces, como necesitaba recopilar más información, comenzó a interrogarlo con respecto a cosas relacionadas a lo que podría saber un Imperión. Y por su parte, nuestro prota le cuestiona a Alan sobre si alguna vez había estado en la ciudad de Olvidia, a lo que este le responde diciéndole que no sabe realmente cómo entrar a la ciudad flotante, ya que todo es un misterio. Y en definitiva, como quería saber más información sobre el órgano de alma que tenía el supuesto Imperión de nuestro prota, el mocoso siguió con otra ronda de experimentos. Pero bueno, para suerte de Con, en ese momento llega el monito para salvarle el culo, y luego de una gran explosión y una larga persecución, ambos logran escapar del centro de investigación. Y paralelamente, volviendo al cuartel general de Incógnito, el príncipe Dukakis está dispuesto a todo para darle pelea a nuestro prota. Por eso le dice a Baration que se prepare porque irán al imperio de Yuglabur a darles batalla. Pero volviendo con nuestros protas, Mayne les informa que comenzarán con los rituales matrimoniales, y al parecer nuestro prota no tiene muchas intenciones de participar, aunque mientras el viejo va nombrando uno por uno de los rituales, al enterarse de que el 18º ritual será en Olvidia, el protagonista cambia de parecer, y ahora sí quiere participar. Entonces, con el pasar de los días, vemos que nuestros muchachos comenzaron a realizar los rituales. Por su lado, Con se encargó de algunas de las tareas, las cuales fueron navegar sobre un tronco en un río, talar madera, hacer figuras de cisnes, hacer dibujitos en la arena y armar una figura con piezas de dominó. Sí, cosas sin sentido alguno. Y pese a que dio su mejor esfuerzo, en definitiva todas sus obras fueron destruidas como parte del ritual. A todo esto, volviendo con el príncipe Dukakis, este junto a sus tropas llegaron hasta el reino de Yugla, donde comenzaron a recopilar información sobre el grupito protagonista. Y mientras este reflexionaba sobre sus intentos fallidos de acabar con el prota, ahora estaba más decidido que nunca. Por eso, entre todos, comenzaron a idear un plan más calculado. Y esta vez el plan sería sabotear uno de los rituales de boda, para interrumpir el casamiento de la princesa, donde, para resumir, todos los intentos que hicieron para que el prota falle en los rituales fueron un fracaso total. Sin embargo, en uno de los rituales, el príncipe, al ser tan meticuloso y al ver que el trabajo de nuestro protagonista era un desastre, decidió acercarse y terminó tomando la iniciativa de ayudarlo a completarlo. Y para colmo, incluso se dieron la mano, en una sorprendente muestra de reconciliación, lo cual, como suponemos, dejó a los subordinados de Dukakis desconcertados por su extraño comportamiento. A lo que ya más tarde, el príncipe y sus tropas se dirigieron a la ciudad para intentar comprar todas las fichas de dominó del lugar y así evitar que Con no pueda completar uno de sus rituales. Pero bueno, lamentablemente, debido a la noticia del casamiento del príncipe Yugablur, hizo que los precios de las fichas aumentaran y provocó que las tropas no tengan dinero suficiente para comprarlas. Pero repentinamente, un anciano que decía ser un comerciante del mercado negro les ofreció fichas de dominó a un precio más bajo. Es el que Baration comenzó a negociar con el anciano, pero en ese momento Mariandel también llegó al lugar para comprarlo al comerciante, y en definitiva, con ambos queriendo el mismo botín,
comenzó una calorada discusión, la cual terminó con un forcejeo y con Mariandel echada encima del príncipe Dukakis. Pero dejando ese momento de lado, ya con el ritual número 14 completado, parecía que todo iba más que bien. Aunque en ese momento, repentinamente, la misteriosa enfermedad de la princesa volvió. Y obviamente esto dejó a nuestro grupete súper preocupado, ya que faltaban solo 2 días para el último ritual. Entonces, como primer capricho, la princesa pidió ir a un karaoke, donde vemos que todos dieron su mejor esfuerzo para que ella la pasara genial. Y para resumir, estuvieron unas cuantas horas, y todos terminaron con los oídos destrozados, luego de que la pequeña comenzara a cantar. Pero afortunadamente, una vez que su capricho se cumplió, el pelito parado desapareció, y todo volvió a la normalidad. Así que al final nos enteramos que el último ritual terminó, y llegó el gran día del encuentro entre nuestros príncipes. Obviamente todos los ojos estaban puestos entre ellos dos, sin embargo el prota terminó decepcionado, ya que el encuentro no se realizó en la ciudad de Olvidia, sino que fue algo más metafórico, por lo que luego de la ceremonia de boda, los recién casados se retiraron a su habitación para su primera noche romántica. Pero más que romántica terminó siendo una obra de teatro, ya que Juglaburk estaba más ocupado de jugar con sus títeres que hacerle el delicioso a la princesa. Mismo hizo que se disfrazara de esta cosa rara y la siga con sus extraños fetiches. A todo esto, afuera de la habitación, nuestro prota estaba impaciente por la seguridad de la princesa, ya que no sabía realmente si el príncipe era un buen hombre. Pero volviendo con estos dos, ya cuando todo el fetiche acabó y ambos estaban a punto de concretar el acto de crear bebés, la princesa se hinchó demasiado las pelotas de todo y mandó toda la mierda. Es ahí que vemos que su enfermedad volvió a aparecer. Obviamente los muchachos corrieron hacia la habitación, donde encontraron al príncipe hecho pelota, y a la princesa no solo con un pelito parado, sino con 3. O sea, realmente la cosa es bastante preocupante. Aunque en ese momento el prota, al tener las piernas del príncipe y querer ayudarlo, provocó un malentendido con sus tropas y vieron a Kon como una amenaza. Y como suponemos, esto terminó en un altercado entre nuestro prota y las tropas del príncipe. De igual manera, los muchachos consiguieron escapar del lugar y llegaron hasta las afueras del castillo, donde de casualidad se encontraron con el príncipe Dukakis, el cual, sin tener otra opción, terminó uniéndose a su batalla contra las tropas de Juglaburk. Por otra parte, nuestros muchachos lograron salir ilesos de la pelea, y una vez estando sanos y salvos, nos enteramos de que la razón por la que se activó la maldición de la princesa no fue por los extraños fetiches que tenía el príncipe, sino que fue por culpa de un pelito en la nariz, lo que causó un rechazo total por parte de la pequeña. Así que ya saben, las chicas aguantan cualquier tipo de fetiches, pero un pelo en la nariz puede arruinar todo. Por otra parte, nos enteramos de que todos estos acontecimientos que pasaron fueron causados por los religiosos de la organización de Ulga, los cuales enviaron a un espía para investigar todo sobre la princesa. Es por este motivo que este espía terminó colocando ese pelo falso en la nariz del príncipe, ya que sabía que eso causaría rechazo a la pequeña, y así provocaría una riña entre el reino de Juglaburk y el reino de Peria. Pero paralelamente, Dukakis junto a sus tropas están siendo perseguidos por las tropas del rubio, y vemos que cuando están acorralados, repentinamente un portal aparece detrás suyo, y son teletransportados a otro lugar, aunque no son los únicos, ya que el grupito de nuestro prota también está transportado a otra dimensión, por lo que vemos que al rato Kon despierta en la habitación, y repentinamente se encuentra con Alma Flora, donde se termina enterando que ella fue con la jugadora que se había topado al principio de la historia, y fue también quien lo trajo a este mundo. Entonces, como suponemos, esto dejó bastante desconcertado a nuestro muchacho, pero de igual manera le pregunta qué era realmente lo que necesitaba. Por su parte, ella le revela que quiere que salve a este mundo, ya que alguien quiere destruirlo, y él es el único que puede detenerlo porque conoce las técnicas antiguas. O sea, básicamente, para resumir, le dice que si quiere puede enviarlo a su mundo, pero que antes lo ayude con la misión. Además, también le comenta que ella había enviado al monito para que lo mantuviera vigilado y estudiara sus poderes. Por otro lado, un momento después, el grupo de Dukakis y el de nuestro prota se terminan encontrando. Y tienen intenciones de agarrarse a los guantes por todo lo que pasó. Pero en eso, Flora interviene en su pelea y comienza a contarles la historia de Ichon. Resulta que el reino flotante contaba con una civilización y tecnología avanzada. Sin embargo, la sociedad fue corrompida por la energía de Alma, lo que condujo a una batalla civil. Y todo se terminó yendo a la mierda. Y desde ese momento, la dimensión de Ichon terminó hecha a pedazos. Pero surgieron rumores sobre un hombre misterioso, que sería este Imperión, el cual supuestamente tenía el poder de recrear toda la dimensión. Flora también les cuenta que todos los acontecimientos que pasaron fueron en realidad orquestados por un espía de la Unión Religiosa de Ulga, comandada por el arzobispo, el cual todavía su identidad es un incógnito. Y también es el cerebro que está detrás de toda la facción de los antiimperialistas. Pero en definitiva, Flora poco después reúne a todos los muchachos para ver qué capacidades de luchas tienen. Aunque al darse cuenta de que una persona común y corriente no sería capaz de derrotar a un oponente tan poderoso, les otorga a cada uno de los chicos el poder de los Imperions. Pero para poder activarlo recién, primero deberían también portar una espada mágica. Así que al rato termina llevándolos a todos a una especie de expendedoras gigantes de armas, donde deberán conseguir una de las armas para liberar al 100 todos sus poderes. Entonces vemos que luego de unas cuantas veces de intentarlo y no poder ganar a la máquina, el prota, siendo bastante astuto, se da cuenta que es una maquinola normal, y con solo insertar una moneda, esta liberaría las armas,
Sí, ¿de dónde sacó las monedas? Ni puta idea. Pero lo que sí sé es que gracias a Kon, ahora todos los muchachos pudieron ganarse un arma legendaria, aunque el grupo del príncipe, al tomar las espadas, al toque fueron teletransportados a donde estaban antes. Y por su parte nuestro protagonista, antes de ser teletransportado, le pregunta a Alma dónde es que queda la ciudad de Olvidia, a lo que ella le dice que por ahora su ubicación está sellada y que no se abrirá hasta que se rompiera el sello. ¿Qué sello? La verdad ni puta idea. Pero bueno, cuestión que luego de unos cuantos días comenzó la batalla entre el imperio de Yuglaburg y el imperio de Peria, por lo que nuestros protas corrieron hacia el frente para enfrentarse a las tropas enemigas, pero resulta que en el proceso se terminaron encontrando con el hermano mayor de la Trans, el cual es un mercenario del imperio rival, así que no les quedó otra opción más que retirarse. Aunque al rato cuando volvían para el combate, ahora se encuentran con el hermano mayor de la princesa de Peria, el cual estaba acompañado por todas sus tropas, así que otra vez nuestro grupito de héroes tuvo que retirarse. De igual manera, esto no los iba a detener, así que Zanglein sugiere que lo mejor sería ir directamente y arremeter contra el imperio de los religiosos, pero en el camino ahora se terminan topando con el hermano del Grandolón. Sí, todo mal. Pero bueno, ya cambiando de escena, y mientras tanto, el arzobispo, que se había enterado de que todo el grupete protagonista tenía intenciones de atacarlo, decide enviar a las tropas de Obrien para detenerlos, por lo que ya al día siguiente, cuando el protagonista y su grupo partían con destino a la asociación de religiosos, repentinamente vemos que Kon se termina desplomando en el suelo, debido a que fue mordido por una araña venenosa. Y a todo esto, vemos que el príncipe Dukakis, junto a sus muchachos, llegaron a la sede del arzobispo, y le informaron que la princesa y sus fuerzas estaban haciendo los preparativos para ponerle fin a esta batalla. Por su lado, el arzobispo, al escuchar lo anterior, le ordena que estuvieran listos y esperaran más instrucciones, ya que él ya había enviado a las tropas de Obrien para manejar la situación. Pero resulta que no mucho después, Gustav aparece ante el príncipe, para informarle que había sido atacado por el ejército de Obrien. Y volviendo con el prota, vemos que Flora comienza a sanarlo con sus poderes curativos, pero le dice que en realidad lo habían maldecido, y que para sacarle esa maldición debía someterse a un ritual especial, el cual consiste en hervirlo en un caldero gigante. Sí, bastante peligroso, pero para suerte de nuestro prota pudo salvarse, y ahora sí está más que listo para la batalla. Entonces ya al día siguiente, vemos que ambos imperios llegan al campo de batalla, listos para romperse la madre. Por su parte, nuestros protas también partieron rumbo a destino, pero en el camino terminaron encontrándose con el ejército de Obrien, liderados por uno de los religiosos, así que como suponemos la batalla es inevitable, pero tranca palanca, porque ahora con los nuevos poderes de imperio de nuestros soles pudieron hacerle frente a los religiosos. Sin embargo, debido a esta batalla, terminarían llegando tarde al campo de batalla, y eso podría ser demasiado tarde para evitar la batalla entre ambos reinos. Pero afortunadamente, Dukakis y su grupo decidieron desertar de la sede de religiosos y unir sus fuerzas al imperio de Peria, para así una vez por todas terminar con este conflicto. Entonces, luego de una dura batalla, finalmente el príncipe junto a sus tropas logró reducir a todo el batallón de Obrien y mismo hacer pelota al arzobispo. Así que ahora con este asunto resuelto, los muchachos partieron al campo de batalla, donde al llegar todo se estaba yendo al carajo. Pero en eso, Kon, utilizando su mazo como altavoz, pide un alto al fuego y se hace presente como el héroe de Imperión, que vino a este mundo para traerles la paz. Sin embargo, a Yuglaburg le chupan huevo las palabras de Kon y les ordena a sus tanques que disparen contra él. Pero para su sorpresa, el prota así sin más termina destruyendo sus tanques. De igual manera, el príncipe, estando escéptico, le pide que si realmente era el héroe de Imperión, que lo demostrara. Y bueno, Kon demuestra que realmente tiene la tula por el piso y termina moviendo la ciudad flotante de Olvidia a la ubicación de la batalla. Así que sin más que decir, ambos ejércitos quedaron impactados con su poder, y todos los soldados comenzaron a retirarse del campo de batalla. Y por su parte, el príncipe Dukakis decidió que se encargaría de juntar a ambos reyes, para así ambos podrían firmar un tratado de paz. Sin embargo, en ese momento, el arzobispo, al ver que su plan terminó fallando, decidió utilizar un as bajo la manga. Es ahí que los muchachos conocen al titán de titanes, el monstruo Foreso, el cual, por órdenes del arzobispo, se dirige a destruir la ciudad de Olvidia. Pero resulta que al querer golpearla, esta se termina pinchando como un globo y sale volando por los aires. Sí, al parecer la ciudad fue siempre una fachada, creada por Flora y siempre estuvo controlada por ella. Cuestión que el príncipe y sus hombres se lanzan para pelear contra la bestia, pero sus esfuerzos al final son en vanos, ya que Foreso ni se inmutó. Así que el prota, al ver aquello, decide intervenir, y como no sabe qué carajo hacer, decide darle un enfoque diferente a la batalla, y a la cual Naruto, por medio de su altavoz, le explica que lo que está haciendo está mal, y que no debe dejarse controlar por los demás. Sí, básicamente lo evangelizó. Entonces Foreso, al escuchar las palabras de nuestro prota, finalmente termina entrando en razón, y así como si nada, ambos se terminan haciendo muy buenos amigos. Así que ya con todo el asunto resuelto, gracias a Foreso, Kon termina reuniendo al viejo rey de Peria y al príncipe Yuglaburg, para así de una vez por todas pactaran la paz. Por lo que ya luego de un tiempo, todo vuelve a la normalidad en el reino, donde vemos que el arzobispo fue puesto bajo arresto por todos los crímenes que había cometido el imperio, y por su parte sus tropas fueron obligados a hacer trabajos forzados. Sí, todo terminó de maravilla al parecer, pero resulta que faltaba un asunto por resolver. Entonces a la noche siguiente vemos que el grupo de nuestro prota y el grupo del príncipe Dukakis se reúnen para una última revancha. Es por eso por lo que comienzan a darse con todo.
Y bueno, cuando pareciera que Dukakis estaba a punto de ganar el duelo a nuestro prota, Mariandel interviene y sabe que todos se enteran la verdadera razón de por qué el príncipe quiere vengarse. Así que cuenta que por culpa de Con perdió ambos testículos y bueno, nunca podrá ser padre. Obviamente la revelación sorprendió a todos, incluido a sus propios hombres. Sin embargo, Mariandel, conmovida por su difícil situación, se ofrece generosamente a donarle sus propios testículos. Entonces, para llevar a cabo la operación, Flora es la encargada de eso, y de un momento a otro le hace el trasplante de órganos. Y es así que, de una manera bastante peculiar, el príncipe termina poniéndole fin a su conflicto con nuestro prota. Y por último, ya con todo hecho, sin deberle nada a nadie, Con está decidido a partir para el mundo que pertenece. Entonces, luego de comerse unos cuantos golpes y que la pequeña Loli termine llorando, el prota se despide de todos y se termina yendo. Pero por último, vemos que cuando se despierta en su habitación, al ver la pantalla de su computadora y la marca de la palma de una mano en su rostro, se da cuenta que todo lo que pasó no fue un simple sueño. Y de esta manera termina el resumen de Ichon Saga Ditty. Ya saben, si les gustó el resumen, comenten Ichon en los comentarios, así los leo. Sin más que decir, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en la próxima, gente. Chao.